Esta es la historia real de Voces Diabólicas. Contada en primera persona. Tendría unos 18 años y en aquel entonces iba a la secundaria. Era repitente. Regresaba a mi casa ya de noche y bastante agotado. Vivía en 3 Arroyos. Trasladarse de un lugar a otro implicaba mucho tiempo y era agobiante. Al llegar, saludé a mi mamá. Me sirvió algo de cenar que apenas probé y dejé todo en la mesa. Arrastrando los pies me tiré en mi cama y casi me quedé dormido. Nunca tuve un sueño tan pesado como este que les voy a relatar, y tan detallado. Tanto que recordaba todo, aún después de despertarme, incluso aún en estos días. Lo puedo recordar como si lo acabara de soñar. En mi sueño caminaba por una calle muy lujosa de casas grandes y con detalles caros en sus fachadas. A mi lado iba una persona que me decía hermano, y yo lo identificaba así. Tengo un par de hermanas, no hermanos. El día parecía soleado y las calles muy tranquilas. Veníamos en la camioneta de mi papá y hablando tonterías de jóvenes, planeando ir por alguna chica y llevarla a pasear. Mi supuesto hermano se reía y subía la música haciendo que todo el interior de la camioneta retumbara por el sonido. Al incorporarme a una calle larga y sin casas, de pronto, todo quedó en silencio, y al darme vuelta, pude ver que el que era mi hermano me veía con un gesto de odio, aunque parecía tranquilo. El silencio fue roto por su voz que preguntaba algo inusual. Jorge, ¿desearía saber qué pasó con el maestro Carlos? En ese momento el clima soleado se tornó oscuro y nubes negras relampagueantes nos rodearon. Los estruendos de los relámpagos parecían romper todo. Y cuando la oscuridad se cernió sobre nosotros, ya estaba en la calle, completamente solo, sin personas y sin el supuesto hermano. Sentí un terror profundo de verme rodeado por oscuridad y nubes relampagueantes. En eso, mi entendimiento me sugirió algo que recuerdo perfectamente. Sentí que estaba en el cuerpo de otra persona. Sabía que era yo el que estaba parado ahí, pero mi cuerpo era una especie de capullo que me rodeaba, y al tratar de verme en algún reflejo, me daba cuenta que no era mi cara ni mi cuerpo. En eso me preguntaba quién era, y una voz en mi cabeza dijo: Carlos. Me sentí paralizado de ver que entre las sombras del piso iban surgiendo unas figuras negras que vestían túnicas negras. Estas eran de una sola pieza, terminadas en una capucha puntiaguda que no tenía agujeros ni para los ojos. En total surgieron 6 figuras negras que solo estaban ahí, paradas, viéndome temblar de miedo, cuando comenzaron a caminar velozmente hacia mí. La huida fue frenética y casi me daban alcance cuando se paró frente a mí una especie de camioneta de donde surgieron otros encapuchados y me subieron a ella con lujo de violencia. Me golpearon y me dejaron sangrando, en tanto me decían con una voz tranquila, pero grave: No te preocupes, muy pronto vas a estar ante la presencia de Lucifer. El pánico en mí era tal que intentaba zafarme de todas las maneras posibles de su aprisionamiento. No sé cuánto tiempo pasó, pero en instantes ya estaba parado en un camino rodeado de velas negras que iluminaban un sendero que conducía a un lugar en donde había más encapuchados. Lo más inquietante eran esos gorros con punta que los hacían ver mucho más siniestros. Los que venían martirizándome me condujeron a rastras por ese camino y me dejaron en el interior, donde otros tipos dibujaban una especie de pentagrama en torno a mí. Comenzaron con cánticos
llenos de gozo, me miraban y me decían que no me preocupara, que estaría pronto con el Padre. No terminaba de presenciar eso cuando sentí algo en mi vientre, algo helado y punzante que me hizo sentir mucho dolor y temor. Al mirar qué era, me di cuenta con horror que uno de los encapuchados me había clavado un enorme cuchillo en el estómago. Sentí el golpe tan profundo que tocó mis vértebras. En un movimiento rápido, el verdugo movía de un lado al otro la daga y abría mi estómago, dejando salir un chorro de sangre que regó el piso y mis intestinos, que quedaron expuestos. No pude soportarlo más y desperté, sudando y temblando de miedo por esa pesadilla. Poco a poco me di cuenta dónde estaba y me empecé a revisar el estómago. Respiré aliviado, pensando que había sido un sueño y que todo había sido producto de mi cansancio. Tenía la luz encendida y aún estaba vestido, así que me relajé y me preparé para volver a dormir y apagué las luces. No terminé de presionar el interruptor cuando escuché el rechinido de unas llantas en el exterior de la casa y escuché que estaban levantando a alguien. Esa persona luchaba con fuerzas porque no lo metieran en el vehículo. Gritaba con terror y desesperación para que alguien lo ayudara. Yo estaba ahí, paralizado, sin poder moverme. Deseaba observar, pero no quería que me vieran. Se escucharon golpes, aullidos de dolor y estruendos en las cortinas de los negocios que había al costado de mi casa. Lo más inquietante fueron las voces. Eran unas voces roncas y estruendosas que parecían hablar en otro idioma, un lenguaje incomprensible. Todas hablaban al mismo tiempo, haciendo aún más inquietante el momento. Se dejaron de escuchar los ruidos y las malditas voces. Pasaron unos segundos. Con cautela me asomé por la ventana. Sentí la adrenalina correr cuando vi que los tipos que estaban levantando a esa persona eran los encapuchados, los de mi sueño. Esos gorros negros en forma de cono sobre su cabeza eran inconfundibles. Pensé que aún soñaba, pero la realidad se me estampó en el rostro cuando metieron al hombre en el baúl y se subieron todos al vehículo, que era una van de color negro. Arrancaron e imprimieron velocidad y se perdieron en una avenida transitada. Luego de aquel momento extraño, me senté en la cama a meditar sobre lo que había pasado y me acosté intentando dormir, pero, obvio, no pude. Fue hasta que el rayo de la luz del sol empezó a iluminar, donde decidí levantarme. Era sábado. Mi vieja me hacía de comer. Me senté con ella contándole todo lo que había visto en la noche anterior. Ella dejó lo que hacía para decirme que también los había visto a esos tipos de negro, subiendo a un pobre hombre, pero le dio miedo. Era demasiada casualidad y por un momento pensé que el hombre que levantaron era Carlos, el de mi sueño. La respuesta me llegó días después, al leer la nota en un diario de internet. En las inmediaciones de mi casa habían encontrado los restos de una persona que había sido acuchillada. Le habían sacado los intestinos, con los cuales lo estrangularon. Eso no era extraño. Era común que mataran gente a diario. Lo extraño sucedió después, cuando estaba cenando con mi madre. Me dijo que hablando con la vecina, su ex esposo era el dueño de uno de los locales de los alrededores y vivía en un lujoso barrio privado, en las afueras de la ciudad. Lo encontraron muerto al costado de la ruta. Al escucharlo relacioné con la noticia y sentí náuseas al enterarme que era el mismo hombre. Su nombre era Carlos. Por esa noche no pude dormir pensando en todo eso, en que mi sueño se había hecho realidad y que quizás pude advertir lo que iba a ocurrir. He vuelto a soñar muchas veces esa situación con personas distintas, siempre los mismos encapuchados, las mismas situaciones de asesinato, de ofrenda, de pacto.
A veces me daba cuenta por las noticias, pero otras no quería enterarme. Soñé lo que ocurrió en Corrientes. Soñé lo que ocurrió hace poco en Neuquén. No sé cómo llamar esta condición, pero siempre que sueño con esos tipos de negro encapuchados, alguien muere. Y siempre sueño con esas voces, voces diabólicas, que me dicen el nombre de la próxima víctima. Se manejó la hipótesis esta de que aquí estaba metida la cuestión del satanismo, de creencias de origen africano por parte de dos de los involucrados. Termina asesinada de forma brutal, a golpes, apuñalada. Y aquí perdió la vida, la acuchillaron con un arma ritual en el cuello. Y siempre sueño con esas voces, voces diabólicas, que me dicen el nombre de la próxima víctima.